Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Bienvenidos este lunes, frío, ya nos hacía falta un frío y damos gracias a Dios porque en todas las cosas el Señor es más que vencedor y nos hace más que vencedores. Y damos gracias a Dios por este cambio de clima. Ayer tuvimos un hermoso culto. Y en la tarde salimos a predicar a las casas y luego tuvimos una fiesta de luz para los niños y damos gracias a Dios por todo. Vamos a orar. Padre, gracias por esta nueva semana. Gracias, Señor, por estos 2 últimos días, hoy y mañana, Señor, de este mes de octubre. Gracias, Dios. Bendice a cada familia, Padre, bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado al capítulo 6 de Romanos. Muertos al pecado, dice la palabra de Dios en su título. Y dice el versículo 1. ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y en el versículo 2 contesta, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¡Wow! ¡Qué interesante esta pregunta! ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos? Los cristianos justificados, que hemos estado estudiando, que se nos toma como justicia la fe, debemos permitir que su justicia obre la santidad. Obre la santidad. El creyente debe de vivir una vida santa y llegar a ser un siervo de la justicia. Tenemos que ser una persona genuinamente salvada. No puede abusar de la misericordia de Dios. No podemos andar en el pecado. No podemos convertir el pecado en un hábito. Hacerlo así sería pisotear la misericordia de Dios y burlarnos de la gracia de Dios. Esto equivale a decir que la gracia de Dios nos da el permiso para pecar. Y esto es una contradicción de términos, tan contradictorio como decir que él está muerto, que el que está muerto está vivo. El camino para que el hombre rompa el hábito de pecar es que conozca la posición gloriosa que podemos tener en Cristo. Una cosa es cierta, cada creyente debería conocer definitivamente la posición que tiene en Cristo. Esa revolucionará tu vida. ¿Quién eres ante Jesús? ¿Qué significa ser justificado? ¿Qué significa ser hijo de Dios? No tenemos permiso porque ya fuimos justificados, porque ya recibimos a Cristo, porque ya conocemos, porque no sabemos la palabra, podemos pecar. Dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Porque lo leímos, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces vamos a pecar. Y Pablo contesta, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tenemos que caminar en esa vida. Tenemos que caminar. Tenemos que considerar el punto central de este pasaje. El cristiano debe de conocer quién es. Tiene que saber. El creyente tiene que darse cuenta que perseverando en el pecado llegamos al libertinaje. La gracia de Dios da a una persona libertad para pecar. ¿Puede una persona seguir su camino
hacer lo que mejor se le antoja y esperar que Dios le perdone? Y dice, no, pues puedo pecar, a cabo Dios es bien bueno y me perdona. Puedo seguir pecando, puedo seguir viviendo en vicios, puedo seguir viviendo en desenfreno. La gracia es un favor inmerecido de Dios. La gracia significa que Dios acepta libremente a una persona y le perdona sus pecados, que lo justifica gratuitamente por medio de la fe. Entonces, hay dos cosas que preocupa a mucha gente respecto de la enseñanza de la salvación por gracia y solamente por gracia. La gracia parece dar libre curso al pecado y parece no poner restricción alguna al pecado. Con frecuencia, estos son los pensamientos del hombre común y aún de los creyentes. Es tan fácil caer en eso, de decir, bueno, si el pecado abunda, pues sobreabunda la gracia. Entonces la gracia me permite pecar para que sobreabunde. Pero es una contradicción. No podemos caer en eso. No podemos caer en eso, amados. En decir, bueno, vamos a pecar para que la gracia sobreabunde. Existe el sentimiento de que si somos perdonados por la gracia y no por la ley, y haciendo el bien, entonces no importa mucho el pecado. No tenemos que preocuparnos demasiado por la ley de Dios y la justicia. Pues Él es bueno, Él nos perdona, Él nos justifica. Solo si hacemos una buena cantidad de cosas buenas. ¿Cuántas veces hemos estudiado, amados, que no es por obras para que nadie se gloríe? Entonces no podemos hacer las cosas para que el Señor nos perdone. Podemos hacer lo que queremos, porque al cabo Dios me va a perdonar. De todos modos, Dios es misericordioso, Él es bueno. Por lo tanto, no importa lo que yo haga, Él me va a perdonar, sin importar la relación. Cristo murió por nuestros pecados, y eso lo creemos. Pero ya no tenemos que seguir pecando. Ya Cristo no puede morir otra vez por tus pecados. Todo lo que tenemos es pedir y Él nos perdona. No, hermanos. La gracia parece estimular el pecado. Pablo acaba de decir que la gracia es más fuerte que el pecado. La gracia de Dios es tan fuerte que puede perdonar cualquier pecado. No importa cuán terrible, cuán grande sea. En efecto, mientras más grande el pecado, mayor la gracia de Dios. Cuando un gran pecador es perdonado, la gracia de Dios es magnificada mucho más que cuando se arrepiente y es perdonado una persona moralmente buena. Como se ha dicho, mientras más grande el pecado o el pecador, más grande y glorificada la gracia de Dios. Algunos teólogos y filósofos, en particular, lo que enfatiza la ley, llevan este argumento aún más lejos en su posición contra la gracia. No cabe duda que los legalistas que perseguían y combatían a Pablo hicieron repetidas veces preguntas a Pablo, sin entender la maravillosa gracia de Dios. Por eso Pablo dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta de Pablo es de gran indignación. De ninguna manera. Pablo estaba enojado con ellos. Afuera con ese pensamiento. Suelten ese pensamiento. Lejos esté de nosotros que pensamos tal cosa, especialmente como creyentes. La posición del cristiano en Cristo muestra la completa imposibilidad de que un creyente verdadero continúe en el pecado.
la palabra continúe. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo vamos a continuar en el pecado? ¿Cómo vamos a ceder habitualmente al pecado? No podemos, amados. Un creyente ya no practica el pecado y no cede al pecado. Una cosa es que nos equivoquemos o caigamos una vez, pero que no vivamos en pecado. Que no vivamos, ya fuimos perdonados. Es como una persona que está en adulterio y pide perdón y sigue en adulterio. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Si esa persona adúltera ha sido perdonada, necesita dejar esa vida, necesita dejar ese pecado, porque ya fue perdonado. No puede seguir en él y decir, no, pues yo ya soy cristiano, ya el Señor me perdonó y ya puedo seguir en este mismo camino. No, en ninguna manera, dice Pablo, de ninguna manera. En ninguna manera. No podemos practicar el pecado. Y no nada más el adulterio, los fraudes, la mentira. Tantas cosas que podemos decir, pues yo ya soy perdonado. Y seguir haciéndolo. No podemos. No podemos. Así que la gente dice, no puede vivir sin pecado. No completamente, pero ya no vive en pecado. Esa es la diferencia, por cuanto todos pecaron, pero no vivir en el pecado. El verdadero creyente está muerto al pecado y un hombre muerto no puede hacer nada, no puede pensar, ni hablar, ni moverse. ¿Cómo podrá un hombre muerto seguir viviendo en el pecado? Es completamente imposible, es completamente contrario a la naturaleza. Tenemos que pensar cuál es mi posición. Soy hija de Dios. Soy hija de un rey. Soy hija de un Dios perdonador, pero que no puede estar en el pecado. No puede estar en el pecado el Señor. El verdadero creyente ha muerto al yo y ha sido plantado en Cristo a fin de que viva para Él. Ahora posee naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Fíjense cómo lo dice en 2 de Pedro 1:4. 2 de Pedro 1:4. Tenemos que entender la palabra. 2 de Pedro 1:4. Dice en el 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, y habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, el Señor quiere compartir con nosotros de su naturaleza, pero si vivimos en pecado, ¿cómo la puede compartir? ¿Cómo puede compartir? Ya ha sido plantado y hemos sido plantados y puestos en Cristo, lo cual significa que está muerto al yo y vive para Dios. ¿Cómo puede atreverse a pensar que puede ir delante y seguir pecando porque Dios lo perdonará de todos modos? Cuando un hombre se vuelve a Dios, se aparta del pecado. Es una contradicción decir que cuando un hombre se vuelve a Dios, se vuelve a pecar más y más. La gracia de Dios nos acerca, no acerca al hombre a Dios para que sea libre para pecar más. La gracia de Dios acerca al hombre a Dios para que sea libre del pecado, de su culpa
y del juicio. La gracia de Dios no da licencia para pecar. ¿Sería como si un muerto pudiera andar por ahí y pecar? No puede ser. No puede ser, mis amados. Por eso es que dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo podemos vivir en pecado, mis amados? Si ya el Señor nos perdonó, ¿cómo podemos seguir pensando que puedo seguir haciendo las cosas que antes hacía? Si ya el Señor me perdonó. Tenemos que vivir para Dios. Tenemos que enderezar nuestro camino. Tenemos que agradar a Dios. No podemos estar siempre pecando y pecando y pecando. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque tu gracia está sobre nosotros. Gracias porque Cristo mora dentro de nosotros. Gracias porque tú nos has perdonado, nos has justificado. No podemos estar en pecado, Señor. No podemos estar en pecado. Ayúdanos, Señor, a agradarte siempre a ti, a vivir sin pecado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Tenemos que ser cristianos libres de pecado. Juan dice, si pecara, abogado tenemos para Dios en Cristo Jesús. Podemos pedir perdón luego. Nos vemos el miércoles. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.